Bueno, jóvenes, vamos a continuar ahora con el análisis del cuestionario diagnóstico y el rendimiento que tuvieron. Si se dieron cuenta, a la mayoría yo les califiqué o a la mayoría les puse una calificación aprobatoria. Se los comentaba en algunos mensajes privados que el cuestionario diagnóstico es principalmente para analizar nuestras deficiencias o nuestros conocimientos. En este caso, algunos les dije que me capturaran lo que iba siendo sus respuestas para saber cuántas preguntas. Algunos no lo hicieron, se me pasó comentárselos, pero la mayoría quedó registrado aquí, como pueden ver, desde la primera persona que sacó el 100%, las primeras personas, hasta, bueno, las calificaciones en decremento. Ahora, hay que tener en cuenta, o en este caso, para eso estamos aquí, es analizar las preguntas en las que ustedes tuvieron ciertas dificultades, como son las siguientes. Déjenme prepararlo. Bueno, ya está. La primera pregunta es, ¿qué es ciencia? Antes de analizarla, entendamos primero por qué tenemos que estudiar ciencia como tal. La ciencia es la rama, por así decirlo, de varios saberes, de varios conocimientos que nosotros como sociedad necesitamos. La respuesta correcta es rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Tengamos en cuenta que al hablar de conocimientos objetivos y verificables, quiere decir que deben ser comprobados. Vamos, que todo conocimiento que pueda ser comprobado y que pueda ser verificado tiene el nombre de lo que va a ser ciencia. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. La número 2. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Si ya arriba habíamos comentado, habíamos mencionado que tienen que ser conocimientos objetivos y verificables, las respuestas correctas obviamente tenían que ser clasificación de la ciencia formales y clasificación de las ciencias factuales. Ambos conceptos los vamos a ver o los vemos en otras preguntas, pero ambos conceptos conllevan al análisis de lo verídico o un análisis de lo que es real. Pregunta número 3. ¿Cómo se clasifican las ciencias sociales? Obviamente, a diferencia de las ciencias matemáticas, de las ciencias químicas, las ciencias sociales es el estudio de la propia sociedad, cómo se desenvuelve, cómo crece su economía, cómo crece en cuanto a política, por qué nuestra sociedad se mueve de tal manera. En este sentido, las ciencias sociales precisamente se encargan, por ejemplo, de analizar por qué razón la gente tiene tanto miedo a las nuevas vacunas, por qué razón hay cierto grupo de personas que creen que la Tierra es plana como tal. Aquí dice que la respuesta correcta es sociología, política, economía, antropología y psicología. La pregunta número 4, ¿qué son las ciencias formales? Eh, Esto es tomando en cuenta, o estas aquí ya vienen las respuestas de la parte de arriba, la pregunta número 2, que son las formales y factuales. La respuesta correcta es un conjunto sistemático de conocimientos racionales y coherentes. Tomamos en cuenta o tomemos en cuenta la palabra racionales y coherentes como tal. Un conocimiento que no es racional, como imaginar los ponis existen, podemos preguntarnos, ¿tienes algún hecho o alguna información que te diga que sí existen, algo verídico? No es racional, no es coherente, por lo tanto no puede ser una ciencia formal. Pero si ese conocimiento es racional y coherente, es una ciencia formal. Validan sus teorías con base a proposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia.
todas ellas son analíticas, o sea que se pueden analizar. Pregunta número 5. ¿Qué son las ciencias factuales? La respuesta correcta son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana a como son en la realidad o naturaleza. Se dan cuenta entonces, alumnos, que lo que van siendo las ciencias formales y las ciencias factuales tienen una gran relación. Una se encarga de darle razonamiento y coherencia al conocimiento y la otra, que son las factuales, se encarga principalmente de crear, vamos, definiciones analíticas y estructurar ese conocimiento para poder implementarlo posteriormente. ¿Qué es el método científico? Es la última pregunta. Vamos, esta el 51%, o sea, casi más de la mayoría acertó en ella, que es un método científico. La pregunta en sí lo dice, método es un proceso a seguir. En este caso, la respuesta correcta es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia. Muy bien, procesos, conocimientos que a lo largo de la historia se van estructurando, se van creando gracias a las ciencias formales y factuales para poder crear lo que va siendo el método científico. Bueno, estas en sí son las preguntas del cuestionario diagnóstico que nosotros o que ustedes mismos participaron, que ustedes mismos aprobaron, en otros casos no. A lo largo de lo que va siendo este parcial, vamos a ir detallando o desmenuzando cada uno de estos temas. Ahorita, de hecho, acaban de empezar con un tema de lo que va siendo las ciencias. Más adelante vamos a tomar de lleno las ciencias formales y lo que van siendo las ciencias factuales.